El comienzo de un viaje. En tiempos antiguos, cuando Israel todavía luchaba por establecerse como un reino fuerte, nació un niño que estaba destinado a grandes hazañas. Su nombre era Abner, hijo de Né, hombre de la tribu de Benjamín. Desde pequeño, fue criado entre guerreros, escuchando historias sobre los jueces que gobernaban antes de los reyes y sobre los enemigos que amenazaban a su pueblo. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Su linaje lo vinculaba directamente con la realeza, pues su padre estaba emparentado con un hombre que, años más tarde, sería elegido como el primer rey de Israel, Saúl. Sin embargo, Abner aún no sabía cuál sería su destino. Al crecer en tiempos de batalla, comprendió desde el principio que la verdadera fuerza de un hombre no solo residía en la mano que empuñaba la espada, sino también en la mente que ideaba las estrategias. Observó a los soldados entrenándose, a los hombres heridos que regresaban de la batalla y a los ancianos debatiendo las estrategias de defensa de Israel. Con mirada atenta, absorbió cada detalle. Su cuerpo se hizo fuerte, sus reflejos agudos y su coraje inquebrantable. Con el paso de los años, Abner se convirtió en un joven imponente, de mirada decidida y porte de guerrero. No solo se entrenó con los mejores soldados, sino que también buscó comprender las enseñanzas de los ancianos y sacerdotes. Aprendió que un líder no se hace solo con la fuerza de sus brazos, sino también con la sabiduría para tomar decisiones justas. En su corazón creció un deseo ardiente de proteger a Israel y asegurar que su pueblo pudiera vivir sin temor a los enemigos que lo rodeaban. Cuando Saúl fue ungido rey por el profeta Samuel, la vida de Abner dio un giro inesperado. Su parentesco con el nuevo monarca lo colocó en una posición destacada y pronto se encontró al lado del rey, como uno de sus hombres de confianza. Saúl percibió la inteligencia y lealtad de Abner, confiándole misiones importantes en el ejército. Con cada batalla ganada, su reputación crecía y los soldados comenzaron a verlo no solo como un comandante, sino como un verdadero líder, alguien que compartía su dolor y sus victorias. Los años que siguieron estuvieron marcados por constantes guerras. Los filisteos representaban una amenaza implacable y la tierra de Israel era escenario de sangrientas batallas. Abner estuvo presente en muchas de estas batallas, siempre al lado de Saúl, guiando a los ejércitos con astucia y valentía. Comprendió que la guerra no era solo un choque de espadas, sino también un juego de estrategia y resistencia. Su nombre era pronunciado con respeto en todo el reino, pues dondequiera que Abner iba, a menudo le seguía la victoria. Sin embargo, con el tiempo, Abner se dio cuenta de que el reinado de Saúl se estaba volviendo cada vez más inestable. El rey, antes fuerte y decidido, comenzó a actuar de forma impulsiva y atormentada. Comenzaron a difundirse rumores de un joven guerrero llamado David, un hombre que había derrotado al gigante Goliat y se había ganado los corazones del pueblo. Abner, siempre fiel a Saúl, permaneció a su lado, pero sabía que se acercaban tiempos difíciles. A pesar de las sombras que se cernían sobre el futuro, Abner no podía permitirse el lujo de dudar. Su deber era para con Israel y lucharía hasta el final para proteger su tierra y su pueblo. Cada nuevo día traía consigo desafíos e incertidumbres, pero él estaba preparado.
Su viaje apenas comenzaba, y la historia aún tendría mucho que contar sobre el valiente comandante que caminó entre reyes y guerreros. La elección de un rey. Pasaron los años, y un día apareció en Benjamín un profeta con ropas andrajosas. Su nombre era Samuel, y sus palabras resonaron como un trueno. Dios había elegido un rey para Israel. Este rey no era Abner, sino su pariente cercano, Saúl, un hombre alto e imponente, de presencia imponente. La gente estaba encantada con la elección y Abner sintió dentro de sí el llamado a hacer algo grande. Saúl ascendió al trono y Abner, su pariente y aliado, ya no era solo un soldado. Se convirtió en el comandante del ejército del rey. Con el tiempo, su reputación creció y Abner ya no era solo un joven de mirada aguda. Ahora era un hombre de guerra, un líder respetado, responsable de las decisiones que determinaban la vida y la muerte en el campo de batalla. Su lealtad a Saúl era incuestionable. Él era la mano derecha del monarca, la mente detrás de las victorias, la espada que ejecutaba la voluntad del reino. La llegada de David. Las guerras eran constantes y los filisteos nunca desistieron de subyugar a Israel. Cada vez que se levantaban, Abner estaba allí, guiando a los soldados, ideando estrategias, enfrentando los peligros del frente. Conocía el sonido metálico de las espadas cruzándose, los gritos de los guerreros heridos, el olor de la tierra mezclada con sangre. Sin embargo, una guerra diferente estaba a punto de comenzar dentro del propio reino. Entre los soldados de Saúl surgió un joven guerrero, un pastor que había derrotado a un gigante. Y había ganado los corazones del pueblo. Su nombre era David. Abner siempre supo reconocer a un buen guerrero. Lo vi en los ojos de un hombre, en la forma en que sostenía su espada, en la forma en que se mantenía firme frente al peligro. Pero David era diferente. Había algo en el que no se podía entrenar, algo que Abner no podía nombrar pero que sentía cada vez que lo veía. La fama de David se extendió y pronto su nombre dejó de ser solo un nombre. Se convirtió en un símbolo de coraje, de fe, de un futuro que quizá no pasaba por Saúl. El rey, que al principio recibió a David como un héroe, comenzó a mirarlo con miedo. Miedo a perder el trono. Miedo a ser olvidado. Miedo a lo que David podría llegar a ser. Fue entonces cuando Abner notó el cambio en Saúl. El rey comenzó a actuar por envidia, conspirando contra David. Y Abner tuvo que decidir hasta dónde llegaría realmente su lealtad. El exilio de David y la obsesión de Saúl. Saúl, consumido por los celos, comenzó a perseguir a David. Una noche estaba persiguiendo a David. En una noche de furia, el rey arrojó su lanza al joven guerrero. David logró escapar, pero su huida no sería silenciosa. Se convertiría en el mayor rival al trono de Saúl. Mientras Saúl canalizaba toda su energía en perseguir a David, los verdaderos enemigos de Israel, los filisteos, crecían en fuerza. Cuando el rey finalmente dirigió su atención hacia ellos, ya era demasiado tarde. El ejército filisteo atacó con toda su fuerza en el monte Gilboa. El campo de batalla fue una masacre. Abner luchó valientemente, pero no había esperanza. Vio a Saúl caer sobre su propia espada, eligiendo la muerte antes que la captura.
Y con la muerte del rey, la dinastía de Saúl pareció derrumbarse. La muerte de Saúl marcó el final de una era y sumió a Israel en un periodo de incertidumbre. Aunque muchos creían que David asumiría el trono sin resistencia, Abner, leal a la casa de Saúl, no estaba dispuesto a permitir que la línea de su señor fuera borrada. Con determinación, tomó al joven Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Magén, donde lo proclamó rey sobre Israel. Para Abner, esta era la única manera de honrar el legado de Saúl y mantener el orden en el reino. Sin embargo, no todo Israel estaba unido bajo Isboset. Las tribus del sur, especialmente Judá, juraron lealtad a David, quien había sido ungido rey en Hebrón. Esto inició un largo y sangriento conflicto entre las dos facciones. Abner, ahora comandante del ejército de Isboset, dirigió varias batallas contra los hombres de David. Entre sus oponentes estaba Joab, un guerrero astuto y despiadado que comandaba los ejércitos de Judá. Las batallas fueron feroces y la sangre de los israelitas fue derramada por sus propios hermanos. A pesar de su inquebrantable lealtad a la casa de Saúl, Abner comenzó a darse cuenta de que Isboset carecía de la fuerza y el liderazgo necesarios para gobernar Israel. El joven rey dependía completamente de él para gobernar, y su falta de iniciativa comenzaba a molestar al veterano comandante. Además, David demostró ser un líder justo y carismático, ganando cada vez más apoyo entre el pueblo. La guerra prolongada solo debilitó a Israel, y Abner comenzó a preguntarse si su lealtad estaba siendo depositada en la persona correcta. El detonante de su cambio de bando se produjo cuando Isboset lo acusó de traición por haber tenido un romance con una concubina del difunto rey Saúl. Sintiéndose irrespetado y acusado injustamente, Abner decidió actuar. Envió mensajeros a David, proponiéndole un trato: traería consigo a las tribus de Israel y unificaría el reino bajo el gobierno del hijo de Jesé. David aceptó la propuesta, reconociendo el valor de Abner como aliado. Sin embargo, antes de que su alianza con David pudiera consolidarse, Abner fue asesinado traicioneramente por Joab, quien buscaba venganza por la muerte de su hermano en batalla. El comandante, que una vez había luchado incansablemente por la casa de Saúl, cayó sin ver lograda la unificación de Israel. Su muerte fue lamentada incluso por David, quien reconoció su importancia y valentía. Así terminó el viaje de Abner, un hombre marcado por la lealtad, la guerra y los vericuetos del destino. La división del reino y la muerte de Abner. A pesar de la derrota, Abner no estaba preparado para ver desaparecer la línea de Saúl. Puso en el trono a Isboset, hijo del rey fallecido. Sin embargo, al sur, David ya había sido coronado rey de Judá. Lo que una vez fue un solo pueblo ahora se había convertido en dos reinos rivales. Las batallas continuaron y Abner se encontró enfrentándose a Joab, el feroz comandante de David. Durante una pelea en Gabaón, Abner mató a Azael, hermano de Joab, lo que alimentó un deseo de venganza que lo perseguiría hasta su muerte. Con el tiempo, Abner se dio cuenta de que Isboset no era lo suficientemente fuerte para gobernar. Sintiéndose irrespetado, decidió cambiar de bando e hizo un trato con David para unificar a Israel. Sin embargo, Joab no había perdonado la muerte de su hermano. Preparó una emboscada y asesinó a Abner a sangre fría. El legado de un guerrero.
La muerte de Abner fue un golpe para Israel. David lamentó su pérdida, reconociendo en él un gran hombre y un líder. Es formidable. El reinado de David se consolidó, pero el nombre de Abner quedó en la historia como el comandante que luchó por su pueblo hasta el último momento. Su legado fue una mezcla de lealtad, honor y tragedia, marcando para siempre el destino de Israel. La noticia de la muerte de Abner se difundió rápidamente por todo Israel, causando conmoción e indignación. Muchos lo vieron no solo como un comandante, sino como un pilar de estabilidad en tiempos de caos. Incluso aquellos que antes lo consideraban un enemigo comenzaron a reconocer su importancia en la unificación del reino. David, abrumado por la tristeza, quiso honrarlo con un funeral digno, ordenando a todo el pueblo llorar su partida. En su discurso, el rey lamentó la traición que condujo a la muerte de Abner, dejando claro que merecía más que un final tan abrupto y cruel. Sin Abner, Isboset quedó vulnerable. Su autoridad ya era frágil y sin su principal defensor, perdió rápidamente el apoyo de las tribus del norte. Poco tiempo después, fue asesinado por sus propios hombres, sellando el destino de la casa de Saúl de una vez por todas. El camino estaba libre para que David gobernara sobre todo Israel, cumpliendo así la promesa que Dios le había hecho a través del profeta Samuel. Sin embargo, la transición no estuvo exenta de desafíos, ya que las cicatrices de la guerra civil aún marcaban al pueblo. El nombre de Abner no fue olvidado. Durante generaciones, guerreros y líderes citaron sus estrategias y valentía como ejemplos de liderazgo militar. Su legado también sirvió como advertencia sobre los peligros de la división y la traición dentro del propio pueblo. Si hubiera vivido más tiempo, podría haber desempeñado un papel aún más importante en la unificación de Israel. Su muerte no solo cerró un capítulo en la historia, sino que también ayudó a definir el rumbo del reino que David consolidaría en los años siguientes. David, a lo largo de su reinado, nunca dejó de recordar a Abner como un hombre de honor. Aunque lucharon en bandos opuestos durante un tiempo, el respeto mutuo que existía entre ellos siguió siendo evidente. Su historia sirvió como recordatorio de que, al final, el verdadero propósito de un líder no es la guerra, sino la paz y la seguridad de su pueblo. Hoy en día, la historia de Abner continúa contándose, inspirando a quienes buscan comprender los desafíos del liderazgo, la lealtad y la búsqueda de un propósito mayor. Su viaje estuvo marcado por conflictos y decisiones difíciles, pero también por coraje y determinación. Fue más que un guerrero, fue un hombre que llevó el peso de la responsabilidad hasta el final. Si te gustó esta historia y quieres más contenido sobre personajes históricos y batallas épicas, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a aportar narrativas más fascinantes y profundizar aún más nuestro conocimiento del pasado. Hasta la próxima.